Dios, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Te dice la hermana Elvita del Ministerio Maná del Cielo. No te rindas, persevera, mi hermano. Gloria a Dios. Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, de nada temas, oh mi hermano, esfuérzate y sé valiente. De nada temas, oh mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, de nada temas, oh hermano, esfuérzate y sé valiente. De nada temas, oh hermano, esfuérzate y sé valiente. Cuando venga Jesucristo, a su gloria nos llevará. Falta poco para irnos, de allá nunca volveremos. Falta poco para irnos, de allá nunca volveremos. Cuando venga Jesucristo, a su gloria nos llevará. Falta poco para irnos, y de allá nunca volveremos. Falta poco para irnos, y de allá nunca volveremos. Llega la final jornada de nuestra lucha, se termina. Con Cristo allá en su morada, y ya no habrá más sufrimiento. Con Cristo allá en su morada, y ya no habrá más sufrimiento. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice Dios. Siga luchando, siga caminando, no te rindas. Falta poco ya llegamos a las bodas del Cordero, mi hermana, mi hermano. Esfuérzate, no temas, sé valiente en todo tiempo, en toda temporada. Dios está con nosotros, aleluya, Jesús. Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, de nada temas, oh mi hermano, esfuérzate y sé valiente. De nada temas, oh mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Aunque vengan tempestades. Me conseguí esta alabanza. Estoy seguro que son hermanos del Perú. Y tremenda profundidad en la letra, y me hizo recordar un consejo que le di a un primo que ya partió de este mundo. Fue sorprendido por una enfermedad repentina y en el cual él sintió paz en su corazón, porque mucha gente le brindó mucha cooperación económica, de tal manera que, permítame decirle, que no le dé pena cuando estén pasando por situaciones de crisis. Dos elementos son importantes. Usted puede acudir a aquellas personas, pero al mismo tiempo le digo que no se decepcione si algunos otros no le pueden ayudar. Y cuando le digo eso es porque precisamente ese fue uno de los errores que cometió el rey Saúl. Saúl, cuando fue asignado como rey, dice la palabra de que Dios puso gente en el corazón para que le dieran honra a Saúl. Y sin embargo dice que salieron unos perversos y hasta se atrevieron a decir: ¿qué nos va a estar reinando este hombre?
Y sin embargo en la Biblia dice de que Saúl no captó ni agradeció a lo que Dios le colocó en su corazón, sino que quiso exaltar a aquellos que lo rechazaron. Y dice la Biblia que Saúl disimuló. Es decir, que no sientas decepciones por aquellos que no puedan cooperarte. No sientas decepción por aquellos que no puedan ayudarte. Es más, cuando las puertas se te cierren, ahí es donde está la esperanza en Dios por medio de Jesucristo. Y quisiera reflexionar, porque precisamente en el caso de mi primo, yo le di un consejo porque Dios me concedió el privilegio, al menos en sus 2 últimos días, de hablar con él. Y precisamente esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes, de que la vida es una barca. La vida es una barca que quizás nosotros la queremos manejar o manipularla y llevarla desde la orilla, quizás por nuestras capacidades, hasta ciertos kilómetros o hasta cierta lejanía. Y sin embargo, en la vida siempre se van a presentar diferentes problemas. Se van a presentar diferentes circunstancias. Pero yo quiero darte el consejo, porque eso fue lo que yo le dije a mi primo. La vida es una barca. Prepárese, porque a usted personalmente le van a venir tempestades. Y en el caso de mi primo estaba en una cama de hospital. Le van a venir circunstancias que usted mismo las va a experimentar. Pero no pierda su esperanza en Dios. No pierda su esperanza en el Señor Jesucristo. Es más, usted puede decirle, como siempre repito, como el ladrón de la cruz: Señor, acuérdate de mí. Y cuando yo analizo y quiero enseñarles a ustedes que la vida es una barca, y que a veces cada quien tiene sus propias barcas, me estoy refiriendo a Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, donde la Biblia dice: aquel día, comienza diciendo el texto, es decir, que cada quien va a tener un día específico en su vida y en su barca que tiene que tratar de resolver. Y sin embargo el texto dice: cuando llegó la noche, es decir, que la noche es la culminación del día, es decir, que a cada uno de manera particular le va a llegar un día y le va a llegar una hora. Pero la diferencia que el texto que le está definiendo estas palabras dice que Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Es decir, el texto simplemente está diciendo que Jesucristo venía de un tren de trabajo durante toda la mañana. Y sus discípulos, sin saber, Jesucristo sabía que había una necesidad en el otro lado del lago. Los discípulos no sabían qué tipo de necesidad había de aquel lado. Y permítame adelantárselas, porque la necesidad que Jesucristo tenía para el otro lado del lago era precisamente a ir a la ciudad de Gadara. Porque allá estaba un endemoniado gadareno. Un endemoniado, un hombre con un problema grave. Pero quiero abstenerme de hablarles del otro lado, sino hacerte sentir a ti de que la vida es una barca. Siempre va a llegarte una hora. Siempre te va a llegar un día que vas a pasar por una circunstancia, pero acuérdate de esta reflexión: tu vida es una barca. ¿Y qué hacer? La primera característica es que si tu vida es una barca, y eso es lo que yo quiero en esta mañana, es que tú abras la ventana, la puerta de tu corazón, que es el centro de la vida, y permitas que Jesucristo entre en esta mañana, para que así digas: mi vida es una barca. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, aunque vengan los problemas de cualquier índole, sé que Jesucristo está allí conmigo. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo venía de una jornada. Le dice a sus discípulos: montémonos en una barca y vayamos al otro lado del lago. Y el versículo 37 dice que en la misma barca habían barcas también alrededor de Jesucristo. Habían diferentes barcas, pero la barca privilegiada era donde Jesús estaba montada. Es decir, que aunque existan muchas barcas, dedícate en esta mañana y escucha esta reflexión para ti, para que en tu vida aceptes a Jesucristo. Y dice la palabra
que mientras Jesús solamente le giró instrucciones a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago, quisiera detenerme y profundizar en este texto. Porque Jesucristo en la barca de él, nada más y nada menos tiene a sus discípulos allí. Y todos sabemos que Jesús estaba conformado por 12 discípulos. Y de los 12, 3 específicamente eran pescadores. Es decir, que si 3 eran pescadores era porque conocían los lagos. Es decir, que si los 3 eran pescadores conocían los recorridos. Y cuando me digo que 3 eran pescadores, porque precisamente Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos, antes que los llamara Jesús, eran pescadores, eran hombres experimentados del agua. Pero dice la palabra que mientras Jesús les dio la orden que lo traspasaran al otro lago, yo no sé qué tipo de logística usarían estos 3 discípulos. No voy a hablarles de los 9. Sí, los 9 se sentirían seguros, primero porque Jesús estaba allí, y segundo porque 3 de los discípulos conocían la ruta, conocían lo que es la manipulación del agua a través de una barca. Y sin embargo el 37 dice, pero se levantó. Por eso te digo que la vida es una barca. Pero logra en esta mañana que Jesucristo esté en tu vida, porque vienen tempestades, vienen circunstancias difíciles sobre ti. Pero dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Uno de los evangelios dice que eran tan fuertes las olas que parece que la barca se iba a partir. De tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya estaba a punto de hundirse. Ahora lo que me llama la atención es que Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores. Y dice precisamente que Jesucristo estaba en la popa durmiendo. Es decir, que Jesucristo, cuando les dio la instrucción, les confió la barca quizás a Pedro, Jacobo y Juan. Yo no sé cómo van a hacer. Si son 15 kilómetros, cada uno agarra 5. Y sin embargo dice la Biblia que Jesucristo estaba dormido, pero estaba allí. Y dice la palabra que las olas eran muy fuertes. Entonces imagínense, Pedro diciéndole a Jacobo y a Juan, no se preocupen, ya yo he pasado por esto, denme el control a mí. Y ahí estaban, imagínense cómo estarían el resto de los discípulos, los 9 que no conocían de agua, porque Mateo conocía de finanzas, Judas lo que era ladrón, y así sucesivamente estarían los discípulos confiando en Jesús y en los 3 pescadores. Y sin embargo dice la palabra que Jesús estaba durmiendo y le despertaron. Y esa es la enseñanza que yo quiero darte en esta mañana. A veces la vida es una barca y nos dejamos llevar por las aguas del mundo y el mundo nos golpea. El mundo nos golpea con enfermedades, el mundo nos golpea con tantas situaciones. Pero permítame decirte, no te dé pena de despertar al Señor. Ni siquiera le hagas caso a esos pensamientos que te vienen a tu mente, que ahora porque estás pasando por una circunstancia difícil, me da pena acercarme a Dios. Al contrario, dice la palabra, Pedro, Jacobo y Juan, que eran pescadores, llegaron a una conclusión y le dijeron, señores, no podemos con este viento, señores, no podemos con estas olas y nos vamos a negar. Así que vamos a despertar al Señor Jesús. Y si ellos lo hicieron, hazlo tú también. No te dé pena. ¿Qué estás pasando en este momento? Esta reflexión es para tu corazón. Tu vida es una barca y está siendo tambaleada. No permitas que te ahogues. Despierta a Jesucristo y ten la seguridad. Y eso es lo que quiere hacer el hermano José en esta mañana. Inyectarte fe en el Señor Jesucristo. No importa que hayas tardado. No importa que no tengas a Cristo en tu corazón, pero ese es el llamado que quiero hacerte en esta mañana. Cada quien desarrolló lo que pudo. Estoy seguro que Jacobo, Juan y Pedro hicieron el mayor esfuerzo, pero sin embargo con la capacidad en el agua como pescadores no pudieron más y dice que le despertaron. Y eso es lo que yo quiero. Estás en una cama de hospital en este momento. Esa cama es una barca.
encomiéndate al Señor. Despiértalo porque tengo la seguridad que Él te va a escuchar. Estás en una cárcel y quizás tienes miedo porque te van a matar. La cárcel es una barca para ti. Clama a Jesucristo y Él te va a dar la protección que tú necesitas. Estás pasando por problemas sentimentales y piensas cometer una locura contra tu esposa o piensas cometer una locura contra tu esposo por odio y venganza. Sana tu corazón y clama a Jesucristo porque tu matrimonio está sobre una barca, pero Cristo está allí y necesita que tú le solicites. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Despertaron al Señor y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Permítame decirte que sí, los oídos del Señor están atentos. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Jesucristo, si pudo haber abierto los ojos estando en esa cruz, los que estaban abajo solamente veía que le meneaban la cabeza y que lo injuriaban. Si sus oídos estaban buenos en ese instante, su compañero de cruz también estaba maldiciéndolo, estaba rechazándolo. Y sin embargo Jesucristo dejó un espacio porque en medio de todo lo que está viviendo en la cruz, escuchó a alguien que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo, con todo el amor, pese que tenía el pecado de la humanidad, le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que tú puedes despertarlo con la oración que tú quieres. Señor, no soporto más. Señor, quiero cometer una locura. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero por favor despierta. Y te aseguro que Él te dará respuesta, porque la Biblia dice: y levantándose. Es decir, que Jesús sintió las olas con ellos. Es decir, que sintió el viento con ellos, porque Él estaba durmiendo en la popa. Pero Jesucristo quiere que tú le despiertes, que tú le hables, que tú derrames tu corazón sobre Él. Y dice la Biblia: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y dice la Biblia: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, que Jesucristo, eso es lo que quiere derramar en tu corazón, sea lo que sea que estés pasando en este tiempo. Tu vida es una barca, pero despiértalo porque Él está allí. Él está atento. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Por supuesto, eran olas, eran vientos fuertes. Y quizás tú te sientes amedrentado porque no puedes con la situación que estás pasando, sea cual sea. Pero permítame decirte: ¿cómo no tenéis fe? Y eso es lo que yo quiero inyectarte en esta mañana. Ten fe. Ten fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo entregó su vida en la cruz. Jesucristo pasó por las circunstancias más difíciles. Yo siempre digo que somos la niña de los ojos de Dios. Y si somos la niña de los ojos de Dios, es decir, que lo que tú puedas estar pasando en este momento es algo infantil. Y tu papá, a través de Jesucristo, está dispuesto a resolvértelo. Y el texto culmina diciendo: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y permítame decirte que ese precisamente es el Jesucristo que te estoy predicando en esta mañana. Así que yo quiero que en este momento cierre tus ojos y que este consejo que el hermano José te está dando en esta mañana, acátalo, guárdalo en tu corazón. Tu vida es una barca y quizás vas a pasar por muchas circunstancias y quizás la estás pasando en este momento. Pero permítame decirle, la vida es una barca. Así que por favor, yo quiero que cierres tus ojos y que te fortalezcas en el Señor. Fortalécete en Él,
porque el Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto. Dios, mira que te mando, que te esfuerces, Esfuérzate, valiente. esfuérzate. No temas, no desmayes. No temas, Dios está contigo. Jehová, tu Dios estará contigo. Dios está contigo. Vendrán tempestades. Y dice la hermana Elvira del Ministerio Humano, Vienen tempestades sobre tu vida, pero Cristo está allí. no te rindas. Busca a Dios. Mi hermano, Sé que el problema que estás pasando, Dios puede resolvértelo. Sea enfermedad, cualquier índole, Dios puede resolvértelo. Vienen olas, a cada uno nos va a llegar una hora. aunque vengan tempestades, Dios está contigo. aunque vengan El Señor Jesús pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. no temas, oh mi hermano, No temas. sé valiente. Así que si estás allí y estás de rodillas y estás llorando, yo quiero acompañarte en esta oración. Quiero acompañarte en esta oración. Allí donde estás quebrantado, donde estás quebrantada, donde estás angustiado por tu hijo, por tu hija, por esa bebé, quizás por tu esposo, por tu esposa, por tu papá, por tu mamá. Allí que estás de rodillas, quizás ellos están en la barca contigo, pero despierta al Señor. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que mi vida es una barca y que estoy pasando por turbulencias, por vientos, por olas, pero dentro de mí está el pecado en el cual tú moriste en la cruz del Calvario. Y yo te pido que con esa sangre que derramaste en la cruz, me limpies de todo pecado. Te confieso y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El hermano José, desde Colombia. Dios, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Le dice la hermana Elvita del Ministerio Humana del Cielo. No te rindas, persevera, mi hermano. Gloria a Dios. Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, de nada temas, oh mi hermano, esfuérzate y sé valiente. De nada temas, oh mi Le bendigo desde Colombia, su hermano José. Muchas gracias por compartir la página, las reflexiones del hermano José. Que el Señor me los bendiga.